Ya, entonces nos toca la clase número 29, la segunda clase de esta unidad 3, eh, y partimos viendo o retomando el tema de la eficiencia de mercado, ¿ya? Dice, el mercado por sí mismo logra un resultado económicamente eficiente en la asignación de los recursos, explotando totalmente las posibilidades de obtener ganancias mutuas a través del intercambio. Esta situación ocurre en algunos casos, por lo que se hace necesario aplicar otros mecanismos de distribución. ¿Ya? Como por ejemplo, habla de los principios económicos 6 y 7, porque esos principios, no sé si, bueno, no creo que se acuerden así tal, pero había uno que hacía mención que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y el otro dice que el Estado a veces puede mejorar el resultado del mercado, ¿ya? Esos son en algunos casos, pero en la mayoría el mercado por sí mismo logra un resultado eficiente cuando no es intervenido, ¿ya? Em, Cuando el mercado es eficiente, se dice que no hay forma de que algunas personas mejoren su situación sin que empeore la situación de otros. Entonces, claro, cuando tú estás en el óptimo, cuando tú estás siendo eficiente, si tú aplicas, por ejemplo, una política económica tendiente a favorecer a un grupo como los consumidores, si estás siendo eficiente y favoreces a los consumidores, los productores empeoran su situación. Y en valor absoluto, ese empeoramiento es mayor que el mejoramiento del grupo al que decides enfocarte. ¿Ya? Porque cuando hay cambios en la eficiencia, el mercado deja de ser eficiente cuando hay este tipo de intervención. Eso es lo que vamos a ver y lo vamos a comprobar con valores matemáticamente, ¿ya? Así que no sé si quedó claro más o menos el concepto, pero si no, igual cuando hagamos ahora un ejemplo al final, yo creo que ahí se va a entender. Em, Distorsiones, dice, se verá ahora qué es lo que ocurre con el equilibrio cuando existe algo que lo saca de esta situación de equilibrio. Se observará que la gran mayoría de las distorsiones tienen impacto en el bienestar. No obstante, se trata de un análisis de equilibrio parcial, pero lo relevante será identificar los cambios excedentes, el que permitirá discernir si se trata de medidas favorables o desfavorables para el mercado. Ya, eso es lo que yo les decía, vamos a hacer algunos cálculos, vamos a determinar la eficiencia y vamos a poder evaluar si esas distorsiones que se hacen al mercado son favorables o desfavorables. Algunas de las intervenciones, las primeras intervenciones que vamos a ver son los controles de precios, ¿ya? Eh, Esto ocurre cuando los responsables de la política económica creen que el precio del mercado de un bien es injusto para los compradores o para los vendedores y deciden intervenir el mercado, ¿ya? Este mercado se puede intervenir estableciendo precios máximos o precios mínimos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, no, por lo menos en lo que estamos, ¿se No, profe. entiende? ¿Sí? Ya, cualquier cosa me hablan o me escriben por el chat. Eh, Me voy a ir por el precio máximo primero. O bueno, ya, no, voy a empezar en orden. Ya, el precio mínimo. Ya, entonces, los encargados de la política económica, entonces, estudian el mercado y pueden establecer
que el precio de equilibrio de este mercado no es justo, entre comillas, justo porque depende de quien observe, pero no es justo para alguno de los agentes y decide intervenir el mercado. En este caso, estamos en el mercado laboral, en el ejemplo de la PPT. Entonces, aquí en el mercado laboral, eh, los trabajadores ofertan su trabajo y las empresas demandan trabajadores. ¿Ya? En lugar de precio, como es mercado laboral, hablamos de salario. ¿Ya? Entonces, el salario de equilibrio del mercado es donde se intersectan las curvas de oferta y demanda. Entonces, el WE es el salario de equilibrio. Y nosotros, en lugar de hablar de Q, que es el bien, en el mercado laboral hablamos de L, que son los trabajadores. ¿Ya? Entonces, la cantidad de trabajadores de equilibrio es LE. ¿Ya? Pero el gobierno establece que este salario de equilibrio es bajo. Entonces decide establecer un salario mínimo. ¿Ya? Obviamente, el salario mínimo que tiene sentido es el que está sobre el equilibrio, ¿cierto? Un salario mínimo más alto. Em, no tiene sentido establecer el salario mínimo bajo el equilibrio, ¿ya? Porque si está bajo el equilibrio, por ejemplo, acá abajo hay un W1, ese W1 como precio, como salario mínimo no tiene sentido porque el mercado va a tender a llegar al equilibrio. Entonces, como el W1 va a ser un mínimo, no tiene sentido porque siempre va a llegar al equilibrio. Entonces, el salario mínimo que tiene sentido, el que está sobre el equilibrio. ¿Ya? Entonces, aquí analizamos las medidas antes del precio mínimo y después del precio mínimo, que es las dos columnas de la tabla. Y analizamos el excedente del consumidor, del productor, utilidad social o también llamado bienestar social y pérdida social o también llamado pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar en el equilibrio. El excedente del consumidor es el área que está entre el salario, WE, y la curva de demanda, es decir, ABC. Y el excedente del productor es el área que está entre el salario de equilibrio y la curva de oferta. Ese es el excedente del productor, es decir, DES. El bienestar social es la suma de los excedentes del consumidor y el productor. ¿Ya? Y en este caso no hay pérdida social porque estamos trabajando con el equilibrio. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a analizar lo que ocurre cuando se establece este salario mínimo. Entonces, eh, el, aquí. Se establece que este es el salario mínimo que está ahí. Por lo tanto, el excedente del consumidor ahora va a ser solo el área A. Excedente del consumidor. Y el excedente del productor va a estar entre el salario mínimo y la curva de oferta. Este es excedente del productor.
El bienestar social, como dijimos, la suma de los excedentes, consumidor más productor. Pero en este caso se genera una pérdida social, que es el área CE. ¿Ya? Esa es una pérdida social que se genera producto del establecimiento de este salario mínimo. ¿Ya? Y ¿qué es lo que ocurre? Que al establecer este salario mínimo, si ustedes lo reemplazan en la curva de demanda, ahí, en el tercer puntito, esta LD es la cantidad de trabajadores que demandan las empresas. Y si lo reemplazamos en la curva de oferta, obtenemos el LO, que es la cantidad de trabajadores que buscan empleo. Entonces, como LO es mayor que LD, la diferencia es el desempleo. Es un exceso de oferta o llamado en el mercado laboral desempleo. ¿Ya? Porque como el salario aumentó, hay más trabajadores eh, que desean ingresar a la fuerza laboral, ¿cierto? Pero a su vez hay menos empresas que están dispuestas a contratar a ese salario mínimo. ¿Ya? Entonces esa diferencia es desempleo. Se podría analizar en estricto rigor por, si nosotros lo comparamos con el equilibrio, esta diferencia LO menos L equilibrio son individuos o personas que están ingresando al mercado laboral porque el salario es más alto. Y la diferencia de LD a LD son es cesantía, puesto que esa cantidad de personas van a ser despedidas de las empresas en las que actualmente están trabajando, porque el salario ahora mínimo va a ser más alto. ¿Ya? Em, Mientras más alto sea este salario de equilibrio, más exceso de oferta de desempleo hay. ¿Ya? Entonces, podemos ver que el mercado pierde eficiencia, deja de ser eficiente cuando se aplica esta política, porque si comparamos el beneficio social, que es el beneficio de toda la sociedad, inicialmente, cuando estábamos en el equilibrio, era A, B, C, D, E, F, y ahora es A, B, D, F. O sea, perdimos C y E, que es de pérdida social o pérdida recuperable de eficiencia. Y eso es una pérdida producto del establecimiento de este salario mínimo. ¿Ya? No sé si hay dudas, preguntas. Profe, ¿Mm? ¿me escucha? Sí. Profe, una pregunta, ¿por qué en el excelente de productores después del precio mínimo se le sumaba B? Que ahí me quedó la duda. Porque el excedente productor es el área que está entre el salario mínimo y la curva de oferta. Em, ¿Me puedes ver cómo va a ser el salario que va a recibir, ¿cierto? Por la cantidad de trabajadores que van a estar contratados después de aplicar el salario mínimo. Y esos son estas áreas AFD, perdón, DEF, DEF, F, la rayé, BFD. ¿Cachai? Tú multiplicáis precio del salario mínimo por
cantidad de trabajadores que van a seguir contratados después de aplicar el salario mínimo. Eh, eh, bueno, aquí hablo un poco de lo que estábamos conversando. Eh, Aquí dice que obviamente en este mercado la fijación de un salario mínimo será internalizada como una medida desfavorable desde el punto de vista económico porque genera pérdida de bienestar. Y esas pérdidas son las áreas C y E, ¿ya? Esto que nosotros comentamos del desempleo son los efectos directos que se producen, pero dice no debemos olvidar otros problemas que pueden surgir a raíz del aumento del desempleo. Por eso son importantes las negociaciones tripartitas, gobierno, empresarios, trabajadores, para la determinación del salario mínimo, que está en discusión a propósito de como un tema en boga. ¿Ya? Pasamos al precio máximo, si no hay dudas. Mi pregunta, Profe, ¿sí? profe, de hecho, justamente comparándolo con momentos actuales, pero igual, generalmente, esta fijación de precios mínimos son graduales, ¿no? Depende cómo se aplique. ¿Cachai? Porque, claro, mientras más brusco sea el establecimiento de este precio, de este salario mínimo, mayor es el impacto que tiene. ¿Cachai? Por eso no es tan fácil aplicarlo y en general lo que se hace es juntar con otras medidas, como por ejemplo lo que creo que ahora estaban proponiendo, están apoyando algunas pymes que son como las que más contratan gente con salario mínimo y a las que más eh, con- eh, les cuesta subir el salario. Son las pequeñas empresas, como tratar de apoyarlas y todo eso. ¿Cachai? Pero en general es complicada la medida, justamente por lo que vemos acá. En estricto rigor, lo que es, desde el punto de vista del mercado, lo que es más eficiente, porque oh, me vuelve con ahí. A ver. Ah, acá. Ya, en general, lo que es la medida que es más sostenible en el tiempo es que nosotros tenemos aquí un mercado del trabajo, ahí tenemos salario, ¿cierto? Y trabajadores, ahí con empresas, y los trabajadores están en la curva de oferta. Entonces, lo que se busca como medida más estable en estricto rigor es que tú puedas fomentar, mira, gráficamente es aumentar la demanda. Cuando tú aumentas la demanda, lo que hace es que el salario de equilibrio se incrementa junto con la cantidad de trabajadores que vas a contratar. Entonces ahí tú trasladas el equilibrio desde el punto negro, digamos, al, al rojo. Entonces ahí tú no estás generando desempleo, pero sí estás subiendo el salario. Esa, por ejemplo, tendría que ser una política que fomente la demanda, es decir, que fomente la contratación
de trabajadores, que las empresas demanden más trabajadores, como es como una medida de crecimiento, de inversión. Ahí tú puedes lograr que este equilibrio se traslade sin que tengamos pérdida de eficiencia. Pero tú, claro, cuando llegas y controlas precios, como en el caso que estamos viendo aquí, eso sí te va a generar este nivel de exceso de oferta o desempleo. Porque al final es una alteración al mercado. Y porque igual es razonable, porque hay empresas, como estábamos hablando, de que eh, les cuesta más incrementar el salario mínimo. No es tan fácil, a las grandes empresas sí, porque hay muchas grandes empresas que ni siquiera pagan el salario mínimo, pagan mucho más. Pero, pero cuando las empresas tienen una parte importante del sueldo que pagan, que es salario mínimo, sí tiene un impacto significativo. Nos vamos al precio máximo. ¿Sí? Ya, el precio máximo es el precio más alto al que se puede vender un bien. Va a generar escasez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estamos aquí, este es el mercado de las vacunas contra la influenza. Entonces tenemos oferta y demanda de vacunas y tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces el gobierno decide establecer un precio máximo, esto con la finalidad de aumentar el consumo. Es una medida que en principio se aplica para favorecer a la gente que está en la curva de demanda. Y en este caso es el consumidor. En el caso anterior del precio mínimo, esta era una medida que tendía a favorecer a los agentes que estaban en la curva de oferta, que en el mercado laboral son los trabajadores. ¿Ya? Entonces, en el caso del salario mínimo, los trabajadores que se veían beneficiados eran los que iban a seguir contratados después de aplicar el salario mínimo. ¿Ya? En el caso del precio máximo, el que tiene sentido, el que está bajo el equilibrio, ¿ya? Porque este es como un techo, no puede subir. Entonces, el mercado siempre tiende al equilibrio, como por naturaleza. Pero tú al establecer un precio máximo le pones una barrera para que no siga subiendo, ¿ya? Cuando aplicas este precio máximo, la cantidad demandada es QD, pero solo se oferta QO. Entonces, la diferencia entre cantidad demandada y ofertada es la escasez, ¿ya? Eh, Al precio de equilibrio tenemos el Q de equilibrio. Entonces, ahí la cantidad demandada es igual a la ofertada. Pero cuando tú estableces un precio máximo, ahí hay algunos oferentes que van a salir del mercado porque no van a poder producir vacunas a ese precio tan bajo. Entonces, estos oferentes salen del mercado. Por eso, la cantidad ofrecida disminuye. Sin embargo, como el precio es más alto, hay un incremento en la demanda, la cantidad demandada. Van a haber más consumidores que quieran adquirir las vacunas, pero menos productores que las van a producir. Y eso, el resultado es la escasez. ¿Ya? Entonces, el excedente del consumidor es el área que está entre el precio máximo y la curva de demanda. Este es el excedente del consumidor, A, B, D. Y el excedente del productor es F, es el excedente del productor. La diferencia, C y E, es pérdida social, ¿ya? Porque esta medida desde el punto de vista económico es ineficiente, ¿ya?
Lo que pasa es que aquí nosotros hacemos distinciones porque eh, nosotros solo estamos analizando la eficiencia económica, ¿ya? Y esta medida económicamente es ineficiente porque genera pérdida social. Ahora, eso no quiere decir que no se debe establecer precio máximo a las vacunas, porque es parte de la economía normativa. No sé si se acuerdan que hablábamos de que es parte de la opinión de cada uno. Tú puedes decidir si estás de acuerdo o no con esta medida, o si estás de acuerdo o no con subir el salario mínimo, ¿ya? Eso es subjetivo y cada uno tiene su opinión. El tema es que estamos analizando el punto de vista de la eficiencia económica y ambas medidas son ineficientes, económicamente hablando. ¿Ya? Eso. No sé si, a ver qué nos podríamos hablar que sale acá. Em, Como hay escasez, a ver, podemos comentar aquí un poquito. em, Se produce esta escasez QD menos QO, ¿cierto? Incluso pudiendo llegar a la existencia del mercado negro. Em, Cuando lo que obtienen por la pregunta no compensa los costos de producción, como estamos en competencia perfecta, ¿se acuerdan que esta empresa salía de este mercado y se cambiaba a otro? Entonces ahí sale y por eso se disminuye la oferta. En lugar de producir en este mercado de vacunas contra la influenza, se va a otro mercado, que esté como relacionado, que utilicen insumos parecidos, etcétera. Porque las características de la competencia perfecta es que, o una de ellas, es que hay libre entrada y salida de empresas del mercado. Pues eso lo unimos un poco con lo que vimos al final de la teoría del productor, que entraba en la evaluación, no, esa parte no entraba, que es la que quedó pendiente, que es cuando decíamos ya, si este mercado deja de ser eficiente, hay salida de empresas, se cambian a otro. Cuando es atractivo, ingresan nuevas empresas al mercado y eso hace que la curva de oferta se desplace hacia la derecha y baja el precio. Aunque ese es el juego que se va a dar. Em, bueno, y hablan del mercado negro que se puede originar por esta escasez de productos, que en el periodo siguiente se sigue demandando lo mismo, el precio va a tender a subir, competirán los demandantes del bien sobre la base del precio, eso siempre y cuando se permita ajustar de manera libre el mercado, porque si sigue controlado no se puede variar el precio. Dice, en el caso extremo de la existencia del mercado negro, los agentes pueden estar dispuestos a vender eh, unidades a un precio P3, el precio máximo que están dispuestos a pagar los demandantes. Eh, Eso. Cuando la fijación de precios es transitoria y se permite el ajuste del mercado por el libre juego de oferentes y demandantes, la pérdida de bienestar o pérdida de excedente, si bien existe, tiende a desaparecer cuando el mercado vuelve al equilibrio. Entonces, vamos a desarrollar aquí un ejemplo. A ver. Bueno, antes de eso, eh, acá, aquí. Para determinar la variación del bienestar o excedente se pueden seguir dos enfoques. Ya hay dos enfoques que se pueden utilizar.
que consiste en analizar la situación sin la medida de control de precios versus con la medida de control de precios. Aquí está analizado por excedentes y por valoración total. ¿Ya? Por excedentes es como la forma más fácil, que es la que nosotros estábamos viendo acá, determinando estas áreas. ¿Ya? Entonces, aquí al final hay un ejemplo, dice un ejercicio, un economista realiza un estudio del mercado de las poleras con filtro UV de una cierta marca deportiva y obtiene las siguientes funciones de demanda y oferta. La función de demanda Q es 10 menos P y la de oferta Q es igual a P menos 2. Entonces dice que el gobierno, para promover el uso de estas poleras, decide imponer un precio máximo a este producto que es de 5 pesos en miles. Entonces, lo que piden es calcular los nuevos excedentes y responder quién es el más beneficiado con esta medida y si la medida es eficiente o no. Eso vamos a desarrollar ahora. Entonces, si quieren sacarle una foto, un print de pantalla al ejercicio. Ya, entonces nos dan las curvas de demanda. Ya, aquí está Q de es 10 menos P y Q, yo acuérdense, bueno, ocupo S como oferta, ¿ya? Porque les decía, me es más fácil porque mi O se me confunde con mi Q. O sea, ocupo oferta en inglés. Entonces, podemos graficar. Hacer un gráfico grande. ¿Ya? Lo primero es graficar estas curvas. Entonces, la demanda, ahí, esta es la demanda, este es Q, este es P. Entonces, cuando el precio es 0, ¿cierto? El Q es 10, y cuando el Q es 0, el precio es 10. ¿Ya? Y después nos vamos con la oferta. La oferta, cuando el Q es 0, el precio es 2. Entonces parte desde acá arriba. Ahí. Esta es la oferta. Y cuando el precio es 0, el Q es menos 2. Entonces en realidad es como que está aquí. ¿Ya? Nosotros solo graficamos el primer cuadrante porque trabajamos con valores de Q y P positivos. Entonces solo nos interesa este cuadrante. Pero la primera parte súper importante es ver si la curva de oferta parte por el origen o no. En este caso no parte del origen, parte de 2. Eso es súper importante para el cálculo de los excedentes. ¿Ya? Em, entonces, lo primero es determinar el equilibrio. Este es el equilibrio. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. ¿Ya? Y para eso, como en el equilibrio se iguala la cantidad demandada con la ofertada, lo que hacemos es igualar estas curvas. Entonces hacemos QD igual a QS. Entonces 10 menos P es igual a P menos 2. Entonces 12 son 2P, P es igual a 6.
Entonces, este precio de equilibrio es 6. Este es el precio de equilibrio. Y después tomamos este precio y lo reemplazamos en cualquiera de las dos curvas de demanda u oferta y nos da el Q de equilibrio. ¿Ya? Entonces, si lo reemplazamos, en la demanda, por ejemplo, nos queda 10 menos 6, 4. O en la oferta, 6 menos 2, 4. Entonces, este Q es 4. ¿Sí? Em, ¿Dudas, preguntas hasta ahí para graficar equilibrio? ¿No? Ya, después, e- este ejercicio lo vamos a hacer como largo, porque es el primero que hacemos de este tipo, pero después uno lo hace más rápido. Ya, este es el excedente del consumidor y lo vamos a hacer antes del control de precio. ¿Mm? No sé qué. Y después del control de precio. Y vamos a calcular excedente del consumidor, excedente del productor, beneficio social y pérdida social. Todo eso. Entonces, antes del control de precio es en equilibrio. Entonces, calculamos el excedente del consumidor en el equilibrio y es toda esta área. Es el área entre la curva de demanda y el precio. Entonces, tenemos que calcular el área del triángulo. ¿Ya? Entonces, tomamos base por altura dividido en 2. ¿Ya? Entonces, sería 10 menos 10 menos 6 por 4 menos 0 dividido en 2. ¿Ya? Entonces, 10 menos 6 por 4 por 1/2. Ese es el excedente del consumidor, que serían 8. El excedente del productor es el área entre el precio y la curva de oferta. Entonces, como también es un triángulo, hacemos base por altura dividido en 2, es 6 menos 2 por 4 por 1/2. Entonces, 6 menos 2 por 4 por 1/2. 8 también. Aquí, por eso les decía que era importante saber si la oferta pasaba por el origen, porque si no, nos hubiese dado un excedente productor distinto. Aquí, este punto es súper importante saber dónde lo corta, al eje del precio. ¿Ya? El bienestar social es la suma de los excedentes. Entonces sería 8 más 8. Y pérdida social 0 porque estamos en equilibrio. ¿Ya? Entonces, el ejercicio, esa es como la base. Ahora nos vamos a lo que dice el enunciado, porque decía que el gobierno, para promover el uso de estas poleras, quiere establecer un precio máximo. Este es un precio máximo de 5 pesos por 1000. ¿Ya? Entonces, obviamente el precio máximo que tiene sentido el que está abajo, porque ahí te da la barrera. Te dice que este producto Q no puede tener un precio de 6, que sería el precio de equilibrio, sino que la barrera es 5.
¿ya? Entonces el 5 lo reemplazo en la curva de oferta y me entrega la cantidad ofertada a ese precio máximo. Entonces, si el precio es 5, te queda 5 menos 2, 3. Y este sería como un Q de oferta, voy a ponerlo así, prima. Esto es 3. Y este, el precio cuando lo reemplazo en la demanda, me da un Q de prima. QS prima, QD. Y yo el 5 lo reemplazo en la demanda, precio 5, me da que el Q es 10 menos 5. Entonces, cuando se establece este precio máximo de 5, se genera una escasez de 2 unidades, porque los consumidores demandan 5, pero los productores ofrecen 3. La diferencia es una escasez de 2. ¿Ya? Entonces, el tema es que en el equilibrio se ofertan y se demandan 4 unidades. Como en este caso el gobierno quiere fomentar el consumo, decide bajar el precio, poner este precio máximo de 5. Con eso la demanda se incrementa de 4 a 5, pero la oferta disminuye de 4 a 3, porque como estábamos conversando, hay algunos productores que no pueden ofertar a este precio y salen del mercado. Y eso genera esta escasez de 2 unidades. Entonces, si viene una medida que tiende a apoyar a los consumidores, eh, van a haber más consumidores que lo quieren adquirir, pero menos productores dispuestos a producirlo a ese precio. ¿Ya? Por eso se genera la escasez. Entonces, esta cantidad, estos 2 unidades nunca van a transarse en el mercado. Lo que finalmente se transa es todo lo que está aquí. Porque se demandan 5, de 0 a 5. Se oferta de 0 a 3. Entonces, 3 es lo que se transa en el mercado, porque el 5 es lo que se desea. Entonces, si tú deseas 5, pero los oferentes te ofertan 3, 3 es lo que se va a transar en el mercado. Entonces, esto es lo que nos va a originar el excedente del consumidor y el productor. ¿Ya? Entonces, el excedente del consumidor va a ser toda esta área, porque es el área entre el precio y la curva de demanda. Pero es la diferencia entre el precio y la curva de demanda hasta aquí. No puedo llegar acá porque esta cantidad no se transa en el mercado. Se transa solo hasta aquí, hasta las 3. ¿Ya? Ese es el excedente del consumidor. El, el excedente del productor es este que está aquí. Ese es el del productor. Y lo que nos queda al medio es esta, es la pérdida social. Entonces calculamos las áreas. El excedente del consumidor, como es esa área, esta se compone de un rectángulo y un triángulo. No sé si lo ven, ese es el rectángulo y ahí está el triángulo. Entonces, para eso necesito sacar este punto. Entonces, lo pueden ver gráficamente. Lo que hay que hacer es reemplazar 3 en la curva de demanda. ¿Cachai? Entonces, reemplazamos este punto en la demanda y nos da el precio. Entonces, cuando la demanda es 3, el Q demandado, el precio es 7. Entonces, ahí saco el área del rectángulo
que es 7 menos 5 por 3. Ya, entonces, este es con precio máximo. Precio máximo. Entonces, el área era 7 menos 5 por 3. 7 menos 5 por 3 más, porque ese es el área solo de este rectángulo, el área del triángulo que es 10 menos 7 por 3 por 1/2. Ese es el excedente del consumidor. Entonces, em, este 6 más, y este 3 por 3, 9, 4,5, 10,5. El excedente del consumidor. El del productor, este triangulito de abajo, 5 menos 2 por 3 por 1/2. Entonces, 5 menos 2 por 3 por 1/2 es 4,5. El beneficio social, que es la suma, 10,5 más 4,5 es 15. Ese es el excedente del consumidor más el excedente del productor con precio máximo. Y la pérdida social, que es este triángulo, es 7 menos 2 por 4 menos 3 por 1/2. 7 menos 5 por 4 menos 3 por 1/2. Y eso nos da 1. ¿Ya? 7 menos 5 por 4 menos 3 por 1/2. Entonces, comparamos las medidas. ¿Ya? Inicialmente el excedente del consumidor es 8. Con el precio máximo aumentó a 10,5. Por eso esta política es para los consumidores. El excedente del productor era 8 y ahora es 4,5. Él disminuyó su excedente. Los productores disminuyeron su excedente. Pero si analizamos desde el punto de vista de la sociedad, porque la sociedad somos todos, entonces es el excedente de ambos. Pasamos de 16 a 15. Y esa diferencia de 1 es la pérdida social. Por eso nosotros podemos concluir que esta política de establecer precio máximo es ineficiente, porque genera una pérdida de eficiencia para la sociedad. Y esa pérdida de eficiencia se determina que en este caso es 1. ¿Ya? Ahora, como yo les decía, podemos estar de acuerdo o no con establecer este precio máximo, pero lo que sí es certero es que va a provocar que el mercado sea ineficiente. Y está ahí. ¿Ya? Y eso va a ser por lo que estábamos conversando, porque va a haber una escasez de 2 unidades, va a haber mucho más demanda que la oferta, entonces van a haber, aquí como esta escasez se compone de 2 grupos. Hay uno mm, que es un incremento en la demanda, es esta. De aquí a acá es un incremento en la demanda producto de que el precio es más bajo. Pero de aquí hasta acá es una disminución de la oferta, producto de lo mismo, que el precio es más bajo. Entonces disminuye la oferta, aumenta la demanda, la diferencia es la escasez. Y eso genera esta pérdida social, porque en estricto rigor, si nosotros mantuviéramos el equilibrio,
el precio de equilibrio, ahí, si bien se demanda menos, se oferta más. Por eso se transa en el mercado 4 unidades, no como ahora que se está transando 3. Por eso una medida ineficiente, porque finalmente lo que se transa en el mercado al aplicar el precio máximo es menos que lo que se transa en equilibrio. Entonces, por eso al principio de la PPT decía que cuando el mercado es eficiente, acá, y tú lo alteras, tú favoreces a un grupo, en este caso es al consumidor, pero lo que favoreces al consumidor en valor absoluto es menor que lo que perjudicas al productor. Y eso hace que el delta sea una pérdida social. O sea, aquí el consumidor está ganando menos que lo que está perdiendo el productor. Ese es el ejercicio. No sé si hay dudas, preguntas. Ese es el ejemplo, en realidad, un ejemplo de esta PPT. La próxima clase creo que es aula invertida. Así que ahí vamos a ver también algunos ejercicios de este tipo. No sé si quedó clarito. Sí, profe, se entendió bien. ¿Sí? Esa es la clase de hoy. Así que si no hay preguntas, nos encontramos el martes, porque el lunes es feriado, el martes, con la clase de aula invertida. Profe, Sí, le quiero hacer dos preguntas. Una que tiene que ver como con la clase, o sea, como con la prueba, y otra con algo fuera de la clase. Profe, entonces en la última prueba, si no ¿sí? va a entrar macro ni monopolio, ¿usted hasta qué PPT cree que entre? Como para empezar a estudiarlo ya un poco. O sea, entra desde la que no entró en la, en la PEP 2, creo que es la Ujú. 25, ¿no? Porque la PEP Sí, 2 la entró hasta la 25 entró. 24, Sí, sí, lo 24. tenía anotado por ahí, sí. Entonces, desde la 25 hasta lo que alcancemos a ver una semana antes. Tienes que calcular una clase por día. Y la PEP es el 17, entonces hasta lo que veamos el 10 de julio. Y profe, después de la P, ¿vamos a tener como clases para la porro, no? Em, no sé, ahí esperamos instrucciones de la coordinación. Si es que hay materia adicional o si es que son repasos. Pero en general hay veces claro, que se sigue viendo un poco de materia que después se evalúa en la POR o en la recuperativa. Eso. ¿Ya? Eso, que estén bien, buen fin de semana.